Continuamos con nuestro tema de estequiometría y ahora vamos a hablar del reactivo limitante. Limitante me está indicando que marca un límite a una reacción química. Supongamos, para poder ver esto en un ejemplo cotidiano, supongamos que yo quiero armar una virome. ¿Qué tengo? Tengo el cartucho, que es el que contiene la tinta, y el capuchón. Para poder armar la virome completa, debo unir el capuchón a su cartucho. Entonces, de esa manera, yo tengo la virome perfectamente armada. Supongamos el caso en el que queremos armar viromes y tenemos 10 cartuchos y 6 capuchones. Nosotros no podemos decir que vamos a poder armar 10 viromes porque tenemos solamente 6 capuchones. Por lo tanto, los capuchones son los que me van a estar marcando el límite de hasta dónde yo puedo generar viromes. En química, esto se suele representar mediante las ecuaciones químicas que están asociadas a una estequiometría, es decir, a una cantidad de moles, como ya lo hemos venido viendo. En este caso, por cada cartucho vamos a necesitar un capuchón. Por lo tanto, podemos expresarlo, en química se expresaría como que un cartucho más un capuchón, cuando se unan, me van a formar una virome. Ahora, si yo tengo 10 cartuchos, como decía, no puedo decir que voy a formar 10 viromes, porque tengo menos de 10 capuchones, tengo menos de 10. Por lo tanto, cuando se terminen los capuchones, que son los que se encuentran en menor cantidad, se termina la formación de viromes. Entonces, acá que podemos decir, y la cantidad de capuchones es la que me va a marcar el límite de hasta dónde puedo formar viromes. Por lo tanto, los capuchones, en este caso, sería lo que se encuentra en defecto, es decir, sería el limitante de la fabricación o la formación de viromes. Mientras que los cartuchos, tengo más cartuchos que viromes, estos se encuentran en exceso, porque son los que van a sobrar. En cambio, el limitante es el que me va a decir hasta acá se pueden armar viromes. Si esto lo planteamos como una estequiometría, nosotros, ¿qué tendríamos que ver? ¿Cuántas viromes vamos a poder formar? ¿10 o 6? Y evidentemente vamos a poder armar solamente 6 y me van a quedar 4 cartuchos sin su correspondiente capuchón. Esto es lo que me va a quedar como exceso. Entonces, quiere decir que yo, para hacer el cálculo, tengo que basarme en el que se encuentra en menor cantidad, es decir, en el limitante. Si yo digo, un cartucho me forma una virome, 10 cartuchos me van a formar 10 viromes, y no es real. Voy a estar indicando que se me formen más viromes que lo que en realidad voy a obtener. En cambio, si yo lo hago en base al cálculo, en base al reactivo limitante, ¿qué voy a tener? Si un capuchón me va a formar una virome, con 6 capuchones podré formar 6 viromes. Entonces, todos los cálculos se realizan en base al reactivo limitante que yo tenga. Mientras que yo de acá puedo saber qué es lo que tengo en exceso, que en este ejemplo son los cartuchos, y puedo saber cuántos cartuchos tengo en exceso. Porque si yo tengo 10 cartuchos iniciales y le resto los cartuchos que ocupé, que van a ser 6 también, que son ocupados,
los que tenía en total menos los que ocupé, me va a estar indicando la cantidad que me están sobrando, que son precisamente estos 4 que quedaron sin capuchón. Por lo tanto, 10 menos 6 son 4 cartuchos que están de más, es decir, que tengo en exceso. Básicamente esto sería un ejemplo no químico, pero que lo podemos llegar a relacionar con lo que sería el reactivo limitante y el reactivo en exceso en una reacción química, ya que muchas veces las cantidades de los reactivos no son estequiométricas, sino que para asegurarnos que uno de los reactivos se consuma completamente, suele utilizarse, es muy frecuente, un exceso del otro reactivo. Entonces, eso lo vamos a ver ahora. Primero, antes de hacer un ejemplo, lo vamos a ver en el siguiente esquema que está preparado. Bueno, a propósito del reactivo limitante. Una reacción química se produce en condiciones estequiométricas, es decir, con consumo total de todos los reactivos, cuando las cantidades en moles de reactivo están en proporciones idénticas a las de la ecuación balanceada. En este caso, antes que se empiece a producir la reacción, hemos mezclado los reactivos, que son los que van a reaccionar entre sí, y las hemos planteado en una estequiometría 1 a 1, es decir, cada mol de esta sustancia va a reaccionar con un mol de este otro reactivo, de manera tal que una vez producida la reacción, se produjo el consumo total de reactivos, es decir, la reacción transcurrió de manera estequiométrica. Frecuentemente se usa un exceso de algunos de los reactivos para lograr que reaccione la mayor cantidad del reactivo menos abundante. Como vemos acá, la relación, tenemos mayor cantidad de este reactivo que de este otro. Por lo tanto, la reacción va a comenzar a transcurrir de manera tal que en algún momento se va a terminar la reacción, se frena la reacción, quedando un excedente de este reactivo que no puede reaccionar porque se terminó uno de los reactivos, el que se encontraba en menor cantidad. El reactivo que se consume en su totalidad, que sería en este caso, es el menos abundante, es el que va a limitar la cantidad de producto que vamos a obtener, y se lo denomina reactivo limitante. Es el que se encuentra en menor proporción respecto a esa reacción estequiométrica. Los otros reactivos, o el otro reactivo en este caso, que es el que se encuentra en mayor proporción, no se consume totalmente, porque cuando se termina, se agota el reactivo limitante, este reactivo, como decíamos, no tiene con quién reaccionar, por lo tanto va a quedar como un excedente y se lo denomina reactivo en exceso. De tal manera que en una reacción estequiométrica directamente se hacen reaccionar todos los reactivos de acuerdo con la ecuación química estequiométrica y se va a llevar a cabo con consumo total de los reactivos. Acá, como vemos, todos los reactivos se han transformado en producto. En el caso de que llevemos a cabo una reacción no estequiométrica, vamos a tener un exceso de alguno de los reactivos y vamos a tener otro que es el que se encuentra en menor proporción, que es al que se lo llama reactivo limitante. ¿Y por qué se lo llama reactivo limitante? Justamente porque es el que marca el límite
es el que pone el freno a la reacción química. La reacción se va a ir produciendo hasta el momento en que se agote ese reactivo limitante. Una vez que se terminó el reactivo limitante en nuestro reactor, el resto que se encuentra en exceso, el reactivo en exceso, no tiene con quién reaccionar, por lo tanto la reacción se detiene de esta manera y lo que voy a obtener es el producto con el consumo total del reactivo limitante y me va a quedar también el reactivo en exceso que no reaccionó con nadie. Para realizar los cálculos estequiométricos, cuando tengamos este caso de una reacción que se plantea en forma no estequiométrica, es decir, que la cantidad de reactivos no es la que nos indica la ecuación química, en este caso todos los cálculos, si nosotros acá por ejemplo queremos, en base a la cantidad de reactivos que estamos utilizando, queremos saber la cantidad del producto, tenemos que en todo momento trabajar en base al dato del reactivo limitante, porque acá, como podemos ver en la reacción estequiométrica, si podemos hacer los cálculos en base a este reactivo o a este otro, porque se transforma totalmente en producto, no sobrando ninguno de ellos. En cambio acá, la cantidad que vamos a obtener de producto depende del reactivo limitante, no del reactivo en exceso, porque el reactivo en exceso va a quedar sin reaccionar, es decir, no todas estas cantidades de reactivos se van a transformar en productos. Por eso en muchas ocasiones es necesario ubicar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo que se encuentra en exceso. Todos los cálculos se realizan en base al reactivo limitante. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de estos conceptos que estamos aprendiendo ahora. Recordemos que, como en toda estequiometría, podemos trabajar con una relación de moles, de volúmenes cuando las sustancias sean gaseosas, como en este ejemplo, o de masas, o una mezcla de ellos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo más simple como para que se entienda mejor. Pero siempre debemos recordar que tenemos que partir de una ecuación estequiométrica y esa ecuación tiene que estar, por lo tanto, perfectamente balanceada o equilibrada, y todos los cálculos se van a realizar en base al reactivo limitante, nunca al reactivo en exceso, porque vamos a cometer un error grave. En este caso vamos a hacer una relación de moles. Entonces, si hacemos reaccionar 8,3 moles de hidrógeno con 6,9 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de agua se obtienen? Vale decir que nuestra reacción, nuestra ecuación, va a ser la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno, que van a reaccionar químicamente para formarnos agua. Como la reacción debe estar balanceada, se me tendrán que formar 2 moles de agua, y para lo cual vamos a utilizar 2 moles de hidrógeno. Vale decir que acá nuestra relación, ¿cuál es? 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de agua. Si de hidrógeno tenemos 8,3 moles, y nosotros sabemos que la estequiometría me está indicando que tengo 2 moles de hidrógeno, y lo estoy haciendo reaccionar con 6,9 moles de oxígeno, que mi estequiometría me es 1 mol de oxígeno que debe reaccionar con 2 moles de hidrógeno. ¿Y cuántos moles me va a formar de agua? Si la estequiometría es 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno, me va a formar 2
moles de agua. Ahora bien, yo estoy haciendo reaccionar 8,3 moles de hidrógeno con 6,9 moles de oxígeno. Alguno de los dos puede estar en exceso. De hecho, me está preguntando el problema cuántos moles de reactivo en exceso quedarán sin reaccionar. Por lo tanto, yo debo darme cuenta cuál es el que se encuentra en exceso y ese descartarlo para los cálculos para poder trabajar con el reactivo limitante. Entonces acá, ¿qué podemos decir? Y bueno, si por cada 2 moles de hidrógeno necesito 1 de oxígeno, para 8,3 moles de hidrógeno, ¿cuántos voy a necesitar de oxígeno? Entonces, si para 2 moles de hidrógeno necesitamos 1 mol de oxígeno, para 8,3 moles de hidrógeno voy a necesitar X moles de oxígeno. Esto es una regla de 3 simple, me va a quedar 8,3 por 1 dividido 2. Y el resultado es 4,15 moles de oxígeno. Estos son los moles de oxígeno que yo voy a necesitar para que el hidrógeno reaccione completamente. Ahora bien, ¿cuántos moles de oxígeno tengo? 6,9. De esos 6,9 moles de oxígeno voy a ocupar 4,15. Y de hidrógeno se va a consumir completamente. Por lo tanto, oxígeno es el que se encuentra en exceso, porque se van a consumir 4,15 moles de oxígeno y nosotros tenemos 6,9 moles. Por lo tanto, oxígeno está en exceso. Y si oxígeno está en exceso, quiere decir que hidrógeno es nuestro reactivo limitante. Y es con el que debo realizar todos los cálculos, con el hidrógeno. Entonces, ahora, sabiendo esto, yo puedo saber, en primer lugar, puedo contestar esta pregunta. ¿Cuántos moles de reactivo en exceso quedarán sin reaccionar? Y los moles de reactivo en exceso, si yo tengo 6,9 moles de oxígeno y se consumen en la reacción 4,15 moles, la diferencia me va a dar la cantidad de oxígeno que no reaccionó, es decir, el exceso, el excedente. Entonces, de acá podemos decir que tengo 6,9 moles de oxígeno iniciales. Si le resto los 4,15 moles de oxígeno ocupados o consumidos, mejor dicho, consumidos, esa diferencia me va a dar los moles de oxígeno en exceso o sobrantes. Y eso sería 6,9 menos 4,15. Esto me da 2,75 moles de oxígeno sobrantes. Es decir, ¿cuántos moles de reactivo en exceso quedarán sin reaccionar? Quedarán sin reaccionar 2,75 moles de oxígeno. Esta sería la respuesta de la segunda parte. Y ahora, ¿qué me estaría faltando? Contestar la primera parte. ¿Cuántos moles de agua se obtienen? Recordemos que no todo el oxígeno reacciona, sino una parte.
Quien reacciona completamente es el hidrógeno, que es nuestro reactivo limitante, y los cálculos se deben hacer en base a ese reactivo limitante. Por lo tanto, yo no voy a considerar el oxígeno sino el hidrógeno. ¿Y qué voy a decir? 2 moles de hidrógeno me producen 2 moles de agua. 2 moles de hidrógeno me producen 2 moles de agua. Por lo tanto, 8,3 moles de hidrógeno, que son los que van a reaccionar completamente, me van a producir X, que es 8,3 por 2 dividido en 2, es decir, 8,3 moles de agua. Si quiero responder ambas preguntas, ¿qué puedo decir como respuesta? Se formarán 8,3 moles de agua y quedarán sin reaccionar 2,75 moles de oxígeno. Esa sería la respuesta a este problema. Acá hemos resuelto un problema relacionando moles de reactivos y de productos. Veamos ahora un caso donde hagamos reaccionar masas de oxígeno y de hidrógeno. Bueno, ahora vamos a ver, lo vamos a plantear en base a las masas. Si hacemos reaccionar 25 gramos de hidrógeno con 100 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de agua se obtienen y cuántos gramos de reactivo en exceso quedarán sin reaccionar? La estequiometría sigue siendo la misma, pero como acá estamos hablando de gramos de reactivos y gramos de productos, entonces vamos a necesitar los pesos moleculares, es decir, el peso de un mol de cada una de las sustancias. Entonces tendremos que el peso molecular del hidrógeno es el peso atómico del hidrógeno, que es 1 por 2, es decir, 2 gramos por mol. Un mol pesa 2 gramos. El peso molecular del oxígeno es el peso atómico, oxígeno por 2, es decir, 32 gramos por mol. Y el peso molecular del agua es el peso atómico del oxígeno más el peso atómico del hidrógeno por 2, es decir, 18 gramos por mol. Perfecto. Quiere decir que los 2 moles de hidrógeno, ¿cuánto pesan? Y si un mol pesa 2 gramos, 2 moles va a pesar 4 gramos. De oxígeno tengo un solo mol. El peso de un mol de oxígeno es 32 gramos. Y de agua tengo 2 moles. Un mol pesa 18, por lo tanto 2 moles va a pesar 36 gramos. ¿Esto qué quiere decir? En base a la estequiometría, ya en vez de leerla en base a moles, lo vamos a leer en base a masas, que 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno para producirme 36 gramos de agua. Bien, ¿cuál es el reactivo que tengo en exceso si es que lo tengo? Bueno, verifiquemos. Si para 4 gramos de hidrógeno
necesito que haya 32 gramos de oxígeno para 25 gramos de hidrógeno, que es lo que me plantea el problema. Para 25 gramos de hidrógeno voy a necesitar X gramos de oxígeno. Otra regla de 3, entonces vamos a tener 25 por 32 dividido en 4. Me dice que voy a necesitar 200 gramos de oxígeno. Pero yo tengo 100 gramos de oxígeno. Bien, entonces, si tengo 100 y necesito 200, quiere decir que oxígeno es el reactivo limitante. Y por lo tanto, hidrógeno es el reactivo que tengo en exceso. Entonces el cálculo lo tengo que hacer en base al reactivo limitante. Por lo tanto, tendré que hacerlo en base al oxígeno. Tendré que relacionar los gramos de oxígeno con los gramos de agua. Entonces, acá ¿qué podemos decir? Bueno, 32 gramos de oxígeno, que es el limitante, me va a producir 36 gramos de agua. Con 100 gramos de oxígeno voy a poder obtener X gramos de agua, que son 36 por 100 dividido en 32. Y esto me da 112,5 gramos de agua. Esta es la cantidad de gramos de agua que se obtienen. Es decir, que con eso contesto la primera parte del problema. Y ahora me pregunta cuántos gramos del reactivo en exceso quedarán sin reaccionar. El reactivo en exceso es el hidrógeno. ¿Cuánto tenía de hidrógeno? 25 gramos. Bien, pero ¿cuánto reaccionó de hidrógeno? Bueno, hacemos el cálculo. 32 gramos de oxígeno requieren 2 moles de hidrógeno, es decir, 4 gramos de hidrógeno. Por lo tanto, los 100 gramos de oxígeno que reaccionaron van a requerir X gramos. Esto va a ser 100 por 4 dividido en 32, es decir, 12,5 gramos de hidrógeno. Esto es lo que se va a consumir. Estos son los gramos de hidrógeno que se consumieron en la reacción, que pasaron a formar parte del agua. Y yo tenía 25 gramos. Entonces, ¿cómo calculo ese exceso? 25 gramos de hidrógeno iniciales menos los 12,5 gramos de hidrógeno consumidos eso me va a dar 12,5 gramos de hidrógeno en exceso. Y esta sería la respuesta de la última parte. O sea, que acá la respuesta, ¿cuál sería en masas? Bueno, se me forman, ¿cuántos gramos de agua? 112,5 gramos. ¿Y cuántos gramos del reactivo en exceso quedarán sin reaccionar? 12,5 gramos. Gramos de hidrógeno en exceso. Esas serían las respuestas para este problema. Y luego tenemos otra opción que sería trabajar ya no con moles,
ni con masas, sino con volúmenes. Ahora, el ejercicio nos dice que se hacen reaccionar 75 litros de hidrógeno con 45 litros de oxígeno. ¿Cuántos gramos de agua se obtienen? ¿Y cuántos litros de reactivo quedan en exceso sin reaccionar? Debemos saber que estos gases están medidos en condiciones normales de presión y temperatura. En condiciones normales de presión y temperatura sabemos que el volumen molar, es decir, el volumen de un mol, es de 22,4 litros. El agua, en condiciones normales de presión y temperatura, no es un gas, es un líquido. Por eso no me puede pedir los litros de agua, porque recordemos que el volumen molar solamente lo podemos aplicar cuando la sustancia en cuestión es un gas. Bien, cuando ya es un líquido o un sólido, no podemos hablar del volumen molar. Ahora bien, el agua, como necesito saber cuántos gramos de agua, voy a necesitar el peso molecular del agua. El peso molecular del agua dijimos que es de 18 gramos por mol. Un mol pesa 18 gramos, pero si yo tengo 2 moles, es 18 por 2, es decir, 36 gramos de agua. De oxígeno es un mol, y el volumen molar en condiciones normales de presión y temperatura es 22,4 litros. Por lo tanto, de oxígeno tengo 22,4 litros. Mientras que de hidrógeno tengo 2 moles. Por lo tanto, será 22,4 por 2, es decir, 44,8 litros. Para verificar cuál es el que se encuentra en exceso, debemos hacer una relación de los moles entre el hidrógeno y el oxígeno, que son los reactivos que hemos mezclado. Entonces, partimos de acá, de la estequiometría de la reacción. Yo sé que para 44,8 litros de hidrógeno necesito que haya 22,4 litros de oxígeno. Para 75 litros de hidrógeno, que es lo que hemos metido en el reactor, para 75 litros de hidrógeno, ¿cuánto se necesitará de oxígeno? Entonces, tenemos una regla de 3, me va a quedar 75 por 22,4 dividido en 44,8, y esto me va a dar que se necesitan 37,5 litros de oxígeno, medido todo en condiciones normales de presión y temperatura. Ahora bien, para los 75 litros yo necesitaría 37,5 litros de oxígeno. ¿Y cuántos tengo? Tengo 45. Por lo tanto, tengo más de lo que necesito. Esto significa que el oxígeno está en exceso. Por lo tanto, si oxígeno está en exceso, significa que hidrógeno es el limitante, es el reactivo limitante. Y como habíamos dicho que los cálculos se realizan en base al reactivo limitante, no voy a considerar al oxígeno, sino al hidrógeno. Bien, si considero al hidrógeno, tengo que considerar estos 75 litros. Yo tengo que responder cuántos gramos de agua se obtienen. Bien, si de 2 moles de hidrógeno, es decir, de 44,8 litros de hidrógeno, yo puedo obtener 2 moles de agua, es decir, 36 gramos de agua. Bien, a partir de 75, que es lo que hice reaccionar, de 75 litros de hidrógeno, vamos a obtener X gramos de agua. Esto es
75 por 36 dividido en 44,8. Y eso me da 60, acá vamos a redondear, vamos a dejar dos decimales, por lo tanto en vez de 26 me va a quedar 27, ya que el número que sigue es mayor de 5 gramos de agua. Esto es lo que vamos a obtener de agua. Ahora, ¿cuántos litros de reactivo en exceso quedarán sin reaccionar? Bueno, yo tenía 45 litros de oxígeno y se consumieron 37,5 litros de oxígeno. Por lo tanto, 45 litros de oxígeno iniciales le restamos los 37,5 litros que se consumieron en la reacción menos 37,5 litros de oxígeno consumidos. Esta resta nos va a dar los litros de oxígeno excedentes o sobrantes. Esto va a ser 45 menos 45 menos 37,5 me va a dar 7,5 litros de oxígeno en exceso. Es decir, es el oxígeno que va a quedar sin reaccionar. Por lo tanto, acá la respuesta se obtendrán 60,27 gramos de agua y quedarán ¿cuántos litros sin reaccionar? 7,5 litros de oxígeno sin reaccionar. Es decir, 7,5 litros de oxígeno en exceso. Continuando con este tema de estequiometría, vamos a hablar ahora de la pureza de los reactivos. Debido a que las sustancias químicas, todas las drogas químicas, los reactivos químicos, no siempre vienen completamente puros. Muchas veces vienen acompañados por las llamadas impurezas, que pueden ser sales de metales pesados, puede ser agua, puede ser sustancias inertes, que son sustancias que no van a reaccionar químicamente, no van a participar en nuestra estequiometría, pero que tenemos que tenerlas en cuenta porque de no considerarlas vamos a cometer errores a veces demasiado graves. Un ejemplo que podemos plantear es el caso del hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio es una sustancia química que presenta dos características. Una de las características es que es higroscópica. Que sea higroscópica significa que absorbe agua de la humedad del ambiente. Pero además de ser higroscópica, al absorber agua se humedece. Entonces, cuando nosotros pesamos hidróxido de sodio, estamos pesando en realidad hidróxido de sodio con ese poco de agua que absorbió. Pero además, el hidróxido de sodio es carbonatable. Que sea carbonatable significa
que absorbe anhídrido carbónico también del ambiente y se produce una reacción química en la que se termina formando carbonato de sodio. Es decir, que sea carbonatable significa que absorbe anhídrido carbónico. Acá se produce una reacción química entre el hidróxido de sodio y el anhídrido carbónico, en la cual se va a formar carbonato de sodio y también agua. Si nosotros balanceamos esta ecuación, vamos a ver que se nos forma por cada 2 moles de hidróxido de sodio se me forma 1 mol de carbonato de sodio y 1 mol de agua. Vale decir que por más que nosotros hayamos obtenido el hidróxido de sodio completamente puro, con el transcurso del tiempo, entre el agua que absorbió de la humedad ambiente, más el anhídrido carbónico que absorbió y que transformó una parte del hidróxido de sodio en carbonato de sodio, significa que nosotros, cuando pesamos una cantidad determinada de hidróxido de sodio, no estamos pesando hidróxido de sodio puro, sino que estamos pesando una mayor proporción de hidróxido de sodio, pero también estamos pesando carbonato de sodio y estamos pesando agua. O sea que el agua y el carbonato de sodio vendrían a ser impurezas. La pureza de una sustancia es el porcentaje efectivo de reactivo puro contenido en una masa total. Y se le expresa a la pureza mediante el porcentaje. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, pesamos 100 gramos de este hidróxido de sodio, en realidad no estoy pesando, como decíamos recién, 100 gramos de hidróxido de sodio, sino que estoy pesando hidróxido de sodio más las impurezas. Entonces, en los cálculos muchas veces nosotros tenemos que saber que a nosotros nos dicen que el hidróxido de sodio con el que vamos a trabajar tiene, por ejemplo, un 85% en masa de pureza. Significa que cuando yo peso 100 gramos de la droga, estoy pesando en realidad 85 gramos de hidróxido de sodio y estoy pesando 15 gramos de impurezas. De manera tal que no podemos considerar, si pesamos 100 gramos de una droga que no es pura, no podemos pensar que estamos pesando 100 gramos de reactivo. Estamos pesando el reactivo más las impurezas. Entonces ahora vamos a ver 3 ejemplos de cómo debemos proceder para trabajar teniendo en cuenta estas impurezas para no cometer graves errores en nuestros trabajos. Entonces vamos a empezar viendo algunos problemas. Uno de los casos que se nos puede presentar es que nos pregunten cuántos gramos de cloruro de potasio y cuántos litros de oxígeno medidos en condiciones normales de presión y temperatura se obtienen por descomposición térmica de 800 gramos de clorato de potasio cuya pureza es del 70%. Acá, ¿qué debo tener en cuenta? Si la pureza es del 70%, significa que cuando yo peso 100 gramos de este clorato de potasio, de esos 100 gramos, 70 es clorato de potasio. Tengo 30 gramos que son impurezas y que no me interesan. Entonces, como en toda estequiometría, debemos partir de la ecuación estequiométrica, que sería, si me está hablando de la descomposición térmica de clorato de potasio, es el clorato de potasio que por acción del calor se transforma en cloruro de potasio más oxígeno. Cuando balanceamos esta ecuación,
vemos que tenemos que por cada 2 moles de potasio voy a obtener 2 moles de cloruro de potasio y 3 moles de oxígeno. Me está preguntando cuántos gramos de cloruro de potasio y cuántos litros de oxígeno. Yo sé que 1 mol de oxígeno ocupa 22,4 litros. Por lo tanto, 3 moles va a ser 22,4 por 3, es decir, 67,2 litros medidos en condiciones normales de presión y temperatura. Ahora bien, ¿qué datos vamos a necesitar? Acá tenemos que hacer una relación estequiométrica, por lo tanto, necesitamos el peso molecular de clorato de potasio y necesitamos el peso molecular de cloruro de potasio. En ambos casos vamos a ver que tenemos 2 moles. El peso molecular de cloruro de potasio es 35,5 de cloro más el peso atómico del potasio, que es 39,1. Por lo tanto, el peso molecular es 74,6 gramos por mol. 1 mol pesa 74,6 gramos. Bien, y el cloruro de potasio el clorato de potasio tiene un peso molecular de 122,6 gramos por mol. Acá tengo 2 moles que son los que van a reaccionar de clorato de potasio, por lo tanto será el peso molecular de clorato de potasio por 2. Es decir, que van a reaccionar, según la estequiometría, 245,2 gramos de clorato de potasio. ¿Y cuánto me van a producir de cloruro de potasio? 2 moles, es decir, el peso molecular, que es 74,6 por 2. Esto me va a dar 149,2 gramos de cloruro de potasio. Ahora bien, yo debo saber en estos 800 gramos de ese clorato de potasio impuro, cuánto tengo de clorato de potasio puro. Entonces, si la pureza es del 70% en masas, esto significa que yo en 100 gramos de ese clorato de potasio impuro tengo 70 gramos de clorato de potasio puro. Los otros 30 dijimos que son las impurezas. Entonces, si en 100 gramos de clorato de potasio impuro tengo 70 gramos de clorato de potasio puro, en 800 gramos de ese clorato de potasio impuro vamos a tener X gramos de clorato de potasio puro. Eso corresponde a 560 gramos de clorato de potasio puro. Por lo tanto, ahora yo ya sé en estos 800 gramos de clorato de potasio puro cuánto tengo realmente de clorato de potasio. Tengo 560. El resto son impurezas que no me interesan en cálculo. Entonces, a partir de ahora yo sí puedo hacer, para saber cuántos gramos de cloruro de potasio, puedo hacer una relación. Estos 245,2 gramos de clorato de potasio, estamos hablando de clorato de potasio puro, con 100% de pureza, porque recordemos que este cálculo viene de una estequiometría, es decir, viene del peso molecular
que lo hemos obtenido a través de la tabla periódica, de los pesos atómicos de la tabla periódica. Por lo tanto, esto corresponde a gramos de clorato de potasio puro. Entonces ahora podemos hacer el planteo por regla de 3 simple. Si 245,2 gramos de clorato de potasio, que es puro, repito, me producen 149,2 gramos de cloruro de potasio, que también es puro. Entonces, los 560 gramos de clorato de potasio que tengo contenidos en esos 800 gramos de muestra, gramos de clorato de potasio puro, me van a formar X, que es 560 por 149,2 dividido en 245,2 gramos. Y esto me va a dar 340,75 gramos de cloruro de potasio puro. Esta sería la respuesta a la primera parte de la pregunta. Ahora me pregunta cuántos litros de oxígeno medidos en condiciones normales de presión y temperatura vamos a obtener. Y el cálculo es el mismo. 245,2 gramos de clorato de potasio puro me producen 67,2 litros de oxígeno. Entonces, si 245,2 gramos de clorato de potasio puro me producen 67,2 litros de oxígeno, siempre en condiciones normales de presión y temperatura, entonces los 560 gramos de clorato de potasio puro me van a formar X litros, que corresponde a 560 por 67,2 dividido en 245,2 gramos. Y estos son 153, vamos a redondear, 5 litros de oxígeno medidos en condiciones normales de presión y temperatura, con lo cual estaríamos respondiendo las dos preguntas que nos plantea el problema. Si nosotros no tuviéramos en cuenta el dato de pureza, acá en vez de trabajar con 560 gramos, hubiéramos trabajado con 800, y ahí estaríamos cometiendo un error muy grave, porque en realidad en los 800 gramos no tengo 800 gramos de clorato de potasio puro, sino que estoy considerando también las impurezas. Bien, vamos a ver ahora un segundo ejemplo donde podemos utilizar este criterio de la pureza. Acá tenemos otro caso que se nos puede presentar. Que nos pregunten cuántos gramos de vitriolo azul deben deshidratarse para obtener 250 gramos de sulfato cúprico anhidro. El vitriolo azul es el nombre que recibe el sulfato cúprico pentahidratado, que es como normalmente lo vamos a encontrar. Pero a veces necesitamos deshidratarlo, es decir, eliminarle esas 5 moléculas de agua, o mejor dicho, esos 5 moles de agua que están por cada mol de sulfato cúprico. Debemos desprender ese agua de cristalización para trabajar con la droga pura, es decir, con el sulfato cúprico. La estequiometría, ¿cuál sería? El sulfato cúprico pentahidratado, que es a lo que se le llama vitriolo azul, por acción del calor se transforma en sulfato cúprico más esos 5 moles de agua se desprenden, se separan. Esto es agua de cristalización, más 5
moles de agua. Entonces, yo necesito obtener sulfato de cúprico anhidro, 250 gramos. Entonces, acá, ¿qué debo hacer? Y debo trabajar con la estequiometría. Un mol de sulfato cúprico pentahidratado o vitriolo azul me va a formar un mol de sulfato cúprico. Para eso yo he colocado acá los pesos atómicos. El sulfato cúprico pentahidratado tiene un peso molecular 249,6 gramos por mol, mientras que el sulfato cúprico anhidro tiene un peso molecular de 159,6 gramos por mol. Significa que un mol del pentahidratado, es decir, 249,6 gramos de sulfato cúprico pentahidratado, me va a formar un mol de sulfato cúprico anhidro que pesa 159,6 gramos. Si un gramo de sulfato cúprico pentahidratado me va a producir 159,6 del sulfato cúprico anhidro, y lo que yo necesito es obtener 250 gramos del sulfato cúprico anhidro, quiere decir que si 159 gramos de sulfato cúprico anhidro, que vendría a ser la droga pura, mientras que esta vendría a ser la droga impura. 159,6 gramos de sulfato cúprico anhidro lo voy a obtener a partir de 249,6 gramos de sulfato cúprico pentahidratado. Si lo que necesito es 250 gramos de sulfato cúprico anhidro, tendré que pesar qué cantidad de sulfato cúprico pentahidratado. Lo sacamos nuevamente por regla de 3 simple. Tendría 250 por 249,6 dividido en 159,6, lo cual me daría 390,98 gramos de sulfato cúprico pentahidratado o vitriolo azul. Es decir, que para obtener 250 gramos de sulfato cúprico anhidro, sería la droga pura, necesito 390,98 gramos de sulfato cúprico pentahidratado, es decir, del vitriolo azul. Al pesar estos 390,98 gramos de vitriolo azul, lo que tengo realmente de sulfato cúprico son los 250 gramos. El resto es, en este caso, agua, que también se lo considera como una impureza. Veamos otro caso. Acá vamos a ver un ejemplo donde también vamos a trabajar con la pureza, pero acá vamos a calcular la pureza de un mineral. Los minerales, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de carbonato de calcio, el mineral en el que se encuentra en la naturaleza es la denominada piedra caliza. La piedra caliza es un mineral que contiene un alto porcentaje de carbonato de calcio, pero también contiene impurezas. Imaginemos que si los reactivos químicos que compramos para el laboratorio muchas veces no son puros, con menos razón van a ser puros los minerales. El caso de la piedra caliza contiene carbonato de calcio como mayoritario, como componente principal,
pero también puede estar acompañado de carbonato de bario, puede estar acompañado de carbonato de magnesio, agua también puede haber presente, que son las impurezas. Otro caso es, por ejemplo, la pirita. La pirita es otro mineral que contiene un elevado porcentaje de sulfuro ferroso, pero no es sulfuro ferroso puro, es un alto porcentaje de sulfuro ferroso y un porcentaje un poco menor de impurezas. La halita es otro mineral. La halita es en realidad el cloruro de sodio tal como lo encontramos en las salinas, donde el cloruro de sodio está impurificado y a ese mineral se lo denomina halita. Tiene un alto contenido en cloruro de sodio. En las salinas, ese mineral halita se lo purifica, se lo separa el cloruro de sodio de las impurezas y de esa manera se obtiene el cloruro de sodio un poco más puro, que es la sal de mesa que nosotros consumimos en nuestros domicilios. Entonces, a mí me piden calcular el grado de pureza que tiene una halita, un mineral halita que se ha extraído de alguna salina. Para eso me dan el dato, que se hicieron reaccionar 300 gramos de ese mineral con cantidad suficiente de ácido sulfúrico o exceso de ácido sulfúrico. ¿Por qué se agrega un exceso de ácido sulfúrico? Porque no me interesa el ácido sulfúrico, a mí me interesa saber la proporción de ese cloruro de sodio que está contenido en el mineral. Por lo tanto, yo tengo que asegurarme que ese cloruro de sodio reacciona completamente, para lo cual agregamos un exceso de ácido sulfúrico, para asegurarnos que la reacción es completa. Al agregar ese exceso de ácido sulfúrico se obtienen 140 gramos de cloruro de hidrógeno. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero tenemos que partir, como en toda estequiometría, de la reacción química que se produce entre el cloruro de sodio y el ácido sulfúrico. Entonces planteamos, el cloruro de sodio al reaccionar con ácido sulfúrico va a producir sulfato de sodio más el cloruro de hidrógeno. Bien, tenemos que balancear esta reacción. Tengo dos átomos de sodio, por lo tanto necesitaré 2 moles de cloruro de sodio por cada mol de ácido sulfúrico y se me va a formar 1 mol de sulfato de sodio y 2 moles, para que me queden balanceados los cloros, de cloruro de hidrógeno. Entonces ahora yo que debo relacionar el cloruro de sodio, es decir, estos 2 moles de cloruro de sodio, que con cantidad suficiente de ácido sulfúrico, que en este caso no me interesa, me va a formar sulfato de sodio, 1 mol, que tampoco me interesa, pero sí estos 2 moles de cloruro de hidrógeno. Entonces, acá tenemos los pesos moleculares de cloruro de hidrógeno y de cloruro de sodio. Por lo tanto, es el peso de 1 mol en cada caso. Lo que participa en la reacción son 2 moles, por lo tanto va a ser 36,5, cloruro de sodio 58,5 por 2, porque son 2 moles. Es decir, acá tengo 117 gramos de cloruro de sodio, que es el peso de los 2 moles. Me va a formar 2 moles de cloruro de hidrógeno, que es 36,5 por 2, es decir, 73 gramos. ¿Cómo hacemos ahora? 73 gramos de ácido clorhídrico, de cloruro de hidrógeno, los obtengo a partir de 117 gramos. Por lo tanto, los 140 gramos los voy a obtener a partir de X cantidad de cloruro de sodio puro, estamos hablando, porque recordemos que esto viene de una estequiometría. Acá estamos usando los pesos moleculares que se obtienen de los pesos atómicos de la tabla periódica.
Por lo tanto, estos 117 gramos no son de el mineral halita, sino de cloruro de sodio puro. Entonces, si 73 gramos de cloruro de hidrógeno se obtienen a partir de 117 gramos de cloruro de sodio puro, estos 140 gramos de cloruro de hidrógeno puro se van a obtener a partir de X gramos. Esto va a ser 140 por 117 dividido en 73. Es decir, que se obtienen a partir de 224,38 gramos de cloruro de sodio, que como viene de una estequiometría, son gramos de cloruro de sodio puro. Ahora bien, este es el cloruro de sodio que teníamos contenido en 300 gramos del mineral. Quiere decir que los 300 gramos del mineral corresponden al 100% de la muestra con la que hemos trabajado. 300 gramos corresponde al 100% de lo que hemos hecho reaccionar. Por lo tanto, esto, que es lo que contiene de cloruro de sodio, los 224,38 gramos corresponden a un porcentaje evidentemente menor. Corresponden a un 74,79%. Y este es el grado de pureza de ese mineral que hemos utilizado acá. Entonces, esto es lo que me representa la pureza de esta halita, es decir, de este mineral. Y especifico que de este mineral porque el grado de pureza en las distintas salinas, inclusive dentro de distintas zonas de una misma salina, el porcentaje de pureza puede variar. Puede ser más puro en algunos sectores que en otros. Bien, y también vamos a tener diferencias, obviamente, entre unas salinas y otras salinas. Y ya para terminar con esta unidad de estequiometría, vamos a hablar del rendimiento químico de una reacción química. Este es un concepto que surge debido a que en muchas ocasiones las reacciones no transcurren al 100%, es decir, no se transforma el 100% de los reactivos en producto. Esto puede deberse a varios motivos. Puede deberse, por un lado, a que la reacción no es completa, o a que se producen reacciones colaterales que me forman otro producto, o porque es muy difícil recolectar el 100% del producto que se formó, o porque la reacción tiene un cierto grado de reversibilidad, es decir, que los productos vuelven a transformarse en los reactivos. Es decir, por varios motivos no se obtiene lo que nosotros, el 100% de lo que nosotros podemos calcular en forma teórica a partir de la estequiometría de la reacción. Entonces, el rendimiento químico se define como el rendimiento porcentual. Y podemos hablar de rendimiento químico o de rendimiento porcentual, que es lo mismo. El rendimiento porcentual está dado por el cociente. El rendimiento porcentual está dado por el cociente entre el rendimiento real sobre el rendimiento
teórico multiplicado por 100. Este sería una definición, por así decirlo. Quiere decir que el rendimiento químico de la reacción o rendimiento porcentual está dado por el cociente entre lo que verdaderamente se obtiene de producto y lo que debería obtenerse según la estequiometría de la reacción. Entonces, para entenderlo mejor, lo vamos a aplicar a un ejemplo muy típico. Sería, por ejemplo, si me preguntan cuántos litros medidos en condiciones normales de presión y temperatura de anhídrido nítrico se obtendrán si se hacen reaccionar 50 litros de oxígenos, también medidos en condiciones normales de presión y temperatura, con cantidad suficiente de nitrógeno, es decir, con un exceso de nitrógeno, sabiendo que la reacción transcurre con el 69% de rendimiento. Entonces acá yo ya tengo el rendimiento porcentual. El rendimiento real es lo que me están pidiendo que calcule. Y el rendimiento teórico lo vamos a sacar de la estequiometría de la reacción. Para obtener anhídrido nítrico tienen que reaccionar nitrógeno con oxígeno. Y van a formar el anhídrido nítrico. Si balanceamos esta reacción, vamos a ver que nos quedaría de esta manera. 2 moles de nitrógeno deben reaccionar con 5 moles de oxígeno para formarme 2 moles de anhídrido nítrico. Ahora bien, los dos, acá que tengo que relacionar el oxígeno con el anhídrido nítrico, porque el nitrógeno lo tengo en exceso, por eso me hablan de cantidad suficiente. Entonces tendría que ver cuántos litros son los que contienen 5 moles de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. Yo sé que el volumen molar, el volumen de un mol en condiciones normales de presión y temperatura es de 22,4 litros. Para 5 moles será de 112 litros de oxígeno. 112 litros de oxígeno me van a producir 2 moles de anhídrido nítrico. Es decir, 22,4 litros, que es el volumen de un mol, por 2. Son 44,8 litros. Ahora, yo quiero saber cuánto voy a obtener con 50 litros de oxígeno. Entonces, si 112 litros de oxígeno me producen 44,8 litros de anhídrido nítrico, 50 litros de oxígeno, siempre en condiciones normales de presión y temperatura, me van a producir X, que es 50 por 44,8 dividido en 50. Y esto me da 20 litros de anhídrido nítrico. Y esto es el rendimiento teórico. Por lo tanto, yo acá conozco el rendimiento teórico, el rendimiento porcentual. Lo que necesito es saber el rendimiento real, es decir, cuánto voy a obtener verdaderamente de anhídrido nítrico. Si la reacción transcurre con el 69%, entonces partimos de esta misma ecuación. El rendimiento porcentual es igual al rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100. Por lo tanto, el que no conozco es el real. El rendimiento real va a ser igual, es decir, la cantidad que voy a obtener realmente va a ser igual al rendimiento porcentual por el rendimiento teórico que está dividiendo, va a pasar al otro miembro multiplicando. Teórico 100 está multiplicando, por lo tanto va a pasar dividiendo.
100%. Por ciento se me va con por ciento, entonces me va a quedar que el rendimiento real es el rendimiento porcentual, que es 69%, es el rendimiento químico, 69%, por el rendimiento teórico, que dijimos que son 20 litros, dividido en 100. Por lo tanto, el rendimiento real, es decir, lo que verdaderamente voy a obtener, es 69 por 20 dividido en 100. Y esto me da 13,8 litros de anhídrido nítrico. Es decir, estos son los litros que vamos a obtener de anhídrido nítrico si la reacción transcurre con un 69% de rendimiento. Con esto estaría concluido el tema de estequiometría y ahora sí sería conveniente la realización de algunos ejercicios de aplicación de todo lo que hemos estado viendo en el desarrollo de este tema.